Cuando Estados Unidos mueve un portaaviones nuclear a una zona de conflicto, la alerta deja de ser un titular y se convierte en una realidad operativa innegable. Lo que está ocurriendo es exacto. El grupo de ataque del USS Abraham Lincoln está navegando hacia Irán. No estamos hablando de un par de barcos de patrulla. Estamos hablando de miles de toneladas de diplomacia armada con capacidad aérea y misiles, diseñada para una sola cosa: proyectar poder destructivo en el patio trasero de un adversario. Pero cuidado con la narrativa oficial que intentan vendernos. Mientras Washington asegura que esto es disuasión defensiva para evitar un conflicto, la realidad táctica muestra una maquinaria ofensiva, lista para ser usada. Están oliendo la sangre de un régimen iraní debilitado por sus propias crisis internas, y este despliegue es la prueba de que están dispuestos a llevar la presión hasta el límite. Hoy no vamos a caer en el sensacionalismo barato. Vamos a diseccionar los hechos fríos. ¿Por qué este movimiento ocurre exactamente ahora? ¿Qué contradicciones estratégicas esconde la Casa Blanca? Y lo más importante, ¿cómo esta tensión global nos va a terminar costando cara a los que estamos lejos del Golfo Pérsico, pero cerca de las decisiones de Washington? Yo soy Javier Ortega. Si te interesa entender la realidad geopolítica sin filtros y sin rodeos, suscríbete al canal. Vamos a entender el juego de verdad. No se equivoquen con lo que están viendo en los titulares de hoy. Lo que está ocurriendo en este momento no es una simple maniobra militar más, ni es el resultado de un arrebato repentino en la Casa Blanca. Hay que leer esto con frialdad, porque las consecuencias de lo que se está gestando ahora mismo nos van a salpicar a todos, tarde o temprano. Vamos a los hechos duros, sin el filtro del sensacionalismo que tanto gusta a la prensa internacional. Estados Unidos ha confirmado el despliegue de un grupo de ataque completo, liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, hacia la región del Medio Oriente. No estamos hablando de un par de barcos patrulla. Estamos hablando de una de las herramientas de proyección de poder más contundentes que existen sobre la faz de la Tierra. Un portaaviones de esta clase no viaja solo. Lleva consigo un ala aérea embarcada con decenas de aviones de combate, destructores con capacidad de misiles guiados, cruceros y, muy probablemente, apoyo submarino que no sale en las fotos de prensa. Lo primero que hay que entender es que mover una maquinaria de guerra de este calibre desde el Pacífico hasta el teatro de operaciones del Medio Oriente no es una decisión que se toma un martes por la mañana, porque alguien se levantó de mal humor. Esto requiere una logística inmensa. Tarda días, a veces semanas, en posicionarse. Esto significa que lo que estamos viendo hoy es la ejecución de un plan que lleva tiempo cocinándose en el Pentágono. Es un movimiento deliberado, calculado y, sobre todo, es un mensaje. Un mensaje que no está escrito en papel diplomático, sino en miles de toneladas de acero gris navegando hacia una zona incandescente. La narrativa pública que nos venden los medios alineados es la de siempre. Una armada lista para atacar en cualquier segundo. La inminencia del fuego. El tambor de guerra sonando a todo volumen. Pero si bajamos el volumen del ruido mediático y miramos la realidad táctica, lo que vemos es preparación y posicionamiento. Es la colocación de las piezas en el tablero antes de que empiece la partida de verdad. Washington está poniendo el arma sobre la mesa de negociaciones y lo hace de la forma más visible posible. No quieren que sea un secreto. Quieren que Teherán lo vea, lo mida y sienta el peso de esa presencia. Ahora bien, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos, la pregunta que separa el análisis serio del ruido de las redes sociales, es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el cálculo estratégico para que Estados Unidos decida que este es el momento de enseñar los dientes de esta manera? Para entender esto, no podemos mirar solo a Washington. Tenemos que mirar lo que está pasando dentro de Irán. El contexto interno iraní es el verdadero detonante de esta escalada externa. No se dejen engañar pensando que esto es solo política exterior. Esto es oportunismo geopolítico puro y duro. Irán está atravesando uno de sus momentos internos más críticos en décadas. Las protestas masivas que han sacudido al país no son un asunto menor. Estamos hablando de una represión brutal, con cifras que, según diversas fuentes, superan los miles de muertos. El régimen de Teherán está bajo una presión doméstica asfixiante. Cuando un régimen autoritario se enfrenta a este nivel de disidencia interna, su comportamiento cambia. Se vuelve más paranoico, más agresivo hacia adentro y, a menudo, más impredecible hacia afuera. Teherán ha endurecido su puño de hierro, cortando comunicaciones, criminalizando cualquier forma de oposición política, intentando sofocar un incendio que amenaza los cimientos mismos de su estructura de poder. Y aquí es donde entra el cálculo frío de Washington. Estados Unidos huele la sangre. Saben que un Irán debilitado internamente, un Irán que tiene que dedicar gran parte de su energía y recursos a controlar a su propia población,
es un Irán más vulnerable a la presión externa. No es coincidencia que el despliegue del grupo de ataque del Abraham Lincoln ocurra precisamente en esta coyuntura. Es la aplicación clásica de la doctrina de presión máxima. Golpear al adversario cuando sus defensas internas están comprometidas. Hay una contradicción fascinante aquí, si uno tiene el estómago para analizarla. Mientras Irán intenta proyectar una imagen de control total hacia su población y acusa a Estados Unidos de fomentar el caos, la respuesta estadounidense no es solo retórica. Es una respuesta militar y política simultánea que busca exacerbar las grietas que ya existen en la estructura iraní. Washington sabe que la presencia de una flota de guerra frente a sus costas obliga al régimen a desviar la atención, a movilizar recursos militares, a aumentar su propia retórica defensiva, lo que a su vez puede tensar aún más la cuerda dentro del país. Es un juego de espejos peligroso, donde la debilidad interna de uno se convierte en la oportunidad estratégica del otro. Pero el despliegue naval es solo una parte de la ecuación. Si miramos el panorama completo, vemos que Estados Unidos no está apostando todo a una sola carta. Además del grupo de ataque del portaaviones, se ha confirmado el movimiento de aviones de combate adicionales a bases terrestres en la región, incluyendo cazas F-15E y el refuerzo de sistemas de defensa aérea. Esto es crucial para entender la naturaleza de la presión. No es solo una amenaza naval que puede irse mañana. Al desplegar activos aéreos en bases terrestres de países aliados en la zona, Washington está clavando estacas en el terreno. Está diciendo, no solo estamos pasando, nos estamos atrincherando aquí. Es un paquete múltiple de presión, naval, aérea y diplomática. Aquí es donde la hipocresía del discurso oficial se vuelve evidente, y es algo que siempre debemos señalar. Los medios occidentales y los portavoces del Pentágono se llenan la boca hablando de disuasión defensiva. Nos dicen que estos movimientos son para proteger los intereses estadounidenses y a nuestros aliados, que no buscan la guerra, que todo esto es para evitar un conflicto. Es la vieja táctica del policía mundial. Te apunto con un arma cargada y te digo que es para que nadie salga herido. La realidad es que estos activos militares, aunque se etiqueten como defensivos, tienen una capacidad ofensiva devastadora. Un F-15E no es un avión de transporte humanitario. Es una máquina diseñada para lanzar munición de precisión sobre objetivos estratégicos. Un destructor de la clase Arleigh-Burke no está ahí solo para derribar misiles enemigos. Tiene la capacidad de lanzar ataques de crucero Tomahawk profundamente en territorio adversario. La ambigüedad es la verdadera arma aquí. La Casa Blanca, y esto incluye la retórica fluctuante que a veces escuchamos del propio presidente, juega a mantener al adversario en la oscuridad sobre sus verdaderas intenciones. Un día se habla de evitar el conflicto a toda costa, y al día siguiente se mueven las piezas necesarias para iniciarlo. Esta esquizofrenia calculada es parte de la estrategia. Quieren que Teherán dude. Quieren que no sepan si el Abraham Lincoln está ahí para vigilar o para atacar. Esa incertidumbre es una forma de tortura psicológica a nivel estatal. Y por supuesto, Estados Unidos rara vez actúa solo en estos escenarios. Sería un error de principiante analizar esto únicamente como un duelo entre Washington y Teherán. El tablero es mucho más complejo, y hay otros jugadores que están observando esto con extremo interés, y en algunos casos, participando activamente en la coordinación. Estamos hablando de un flujo de alianzas y presiones, que abarca toda la región. Israel, por supuesto, es un factor central. Cada movimiento que hace Estados Unidos en relación con Irán está coordinado, o al menos informado, por las preocupaciones de seguridad y los intereses estratégicos de Tel Aviv. Para Israel, la presión sobre Irán nunca es suficiente, y ven este despliegue como una garantía necesaria y un respaldo a su propia postura agresiva en la región. Pero también están los países del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Estas monarquías ven a Irán como su rival existencial por la hegemonía regional. Para ellos, la presencia de un portaaviones estadounidense es un paraguas de seguridad, una señal de que el socio mayoritario sigue comprometido con su defensa, a pesar de los vaivenes de la política energética y los discursos sobre derechos humanos que a veces salen de Washington para consumo público. Ellos facilitan bases, logística y apoyo político silencioso para estos despliegues. Incluso socios europeos, como el Reino Unido, mueven sus propias piezas, como aviones de la RAF, en coordinación con los movimientos estadounidenses. Se trata de enviar una señal de coalición de que la presión no es unilateral, aunque el músculo principal sea norteamericano. Esto legitima la acción ante la comunidad internacional y diluye el costo político si las cosas se ponen feas. Entonces, tenemos un escenario donde la tensión se incrementa deliberadamente. Y aquí llegamos a la contradicción central que la prensa generalista suele pasar por alto, en su afán de vender clics y generar miedo. Los titulares gritan: misiles listos para disparar,
guerra inminente. Se crea una atmósfera de pánico, como si el conflicto abierto fuera una conclusión inevitable. La realidad operativa es diferente, y es vital entender esta distinción. La capacidad no es lo mismo que la intención. Sí, el USS Abraham Lincoln y sus escoltas tienen la capacidad técnica de lanzar un ataque devastador en cuestión de minutos. Sí, los pilotos están entrenados, y los sistemas están en alerta. Pero entre tener el arma cargada y apretar el gatillo, hay un abismo político gigantesco. No existe, hasta donde sabemos, una orden oficial de ataque inmediato. No hay una confirmación pública de que se haya cruzado una línea roja que active automáticamente una respuesta militar cinética. El público, bombardeado por imágenes de aviones despegando de cubiertas y declaraciones altisonantes de políticos, tiende a confundir la alerta máxima con la acción inminente. Y a los arquitectos de esta estrategia en Washington les conviene esa confusión. Les conviene que el mundo piense que están al borde de la locura, que están dispuestos a todo. Es la teoría del loco aplicada a la geopolítica. Si tu adversario cree que eres capaz de iniciar una guerra que nadie quiere, es más probable que ceda en las negociaciones antes de llegar a ese punto. Pero eso no significa que la Casa Blanca quiera la guerra hoy. Una guerra abierta con Irán sería un desastre económico y político, de proporciones incalculables, especialmente en un año electoral o preelectoral en Estados Unidos. Sería costosa, sangrienta y no tendría una salida fácil. Mi trabajo aquí es desmontar esas narrativas alarmistas, sin negar la gravedad extrema de la situación. No les estoy diciendo que se relajen. Les estoy diciendo que no compren el miedo empaquetado que les venden. La amenaza es real, el despliegue es serio. Pero es una herramienta de presión, no necesariamente el primer acto de una guerra total. Entonces, si no es la guerra inminente, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas y meses? ¿Hacia dónde puede evolucionar este juego de ajedrez con munición real? Los escenarios no son lineales y dependen tanto de las decisiones en Washington como de las reacciones en Teherán, que a menudo tiene su propia lógica interna, difícil de descifrar desde fuera. Un escenario plausible, y quizás el que busca Washington, es el de la contención agresiva o la estrangulación lenta. Mantener la fuerza militar en la región de forma indefinida, usarla para hacer cumplir sanciones de manera más estricta, hostigar el comercio marítimo iraní, realizar ciberataques y operaciones encubiertas, todo bajo el paraguas protector de la flota. El objetivo no sería derrocar al régimen militarmente, sino aumentar el costo de su existencia hasta que se vea forzado a negociar en términos desventajosos o colapse por sus propias contradicciones internas. Es un asedio moderno. Otro escenario es el de la escalada limitada. Un incidente en el Golfo Pérsico, un dron derribado, un ataque a un petrolero de origen dudoso, una escaramuza entre lanchas rápidas y buques de guerra. Esto podría llevar a un intercambio de golpes proporcionales. Un ataque con misiles a una instalación de radar iraní. Un bombardeo limitado a una base de milicias aliadas de Irán en Irak o Siria. El peligro de este escenario es que, una vez que empiezan a volar los misiles, la lógica de la guerra toma el control y es muy difícil detener la espiral de represalias. Lo que empieza como un mensaje limitado puede terminar en un conflicto abierto por error de cálculo. Y por supuesto, el escenario de la escalada abierta, la guerra total, siempre está sobre la mesa, aunque sea el menos deseado por los actores racionales. Si el régimen iraní se siente acorralado existencialmente y decide que su única opción es huir hacia adelante, o si en Washington prevalecen los halcones que creen que solo la fuerza bruta puede resolver el problema, el desastre es posible. Pero, insisto, no es el escenario más probable en el corto plazo, porque los costos superan con creces a los beneficios para casi todos los involucrados. Pero aquí es donde tenemos que aterrizar este análisis, dejar de mirar los mapas del Medio Oriente y empezar a mirar nuestras propias carteras, nuestra propia realidad política, aquí en México y en América Latina. Porque si creen que esto no nos afecta porque ocurre a miles de kilómetros de distancia, están cometiendo un error gravísimo. El impacto práctico de esta tensión ya se está sintiendo, incluso sin que se haya disparado un solo tiro. Los mercados energéticos son los primeros en reaccionar al miedo. La sola presencia de un portaaviones estadounidense cerca del estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte vital del petróleo mundial, inyecta una prima de riesgo en el precio del barril. La incertidumbre es enemiga de la estabilidad económica. Si los precios de la energía se disparan, la inflación global, que ya es un problema, se recrudece, y eso nos pega a todos en el costo de la vida, en el transporte, en los alimentos. Pero hay un impacto político más insidioso para países como México. La historia nos ha enseñado una lección amarga. Cuando Estados Unidos se enfoca intensamente en una crisis en el otro lado del mundo,
cuando sus recursos militares y su atención diplomática están absorbidos por un conflicto mayor, su tolerancia hacia la disidencia o la independencia en su propio patio trasero disminuye drásticamente. Cuando Washington se siente presionado globalmente, exige lealtad absoluta regionalmente. La guerra que no sucede en el Golfo Pérsico puede tener efectos más duraderos y directos sobre nosotros que un conflicto real. ¿Por qué? Porque la necesidad de asegurar el flanco sur se vuelve obsesiva para los estrategas estadounidenses. La presión sobre México en temas migratorios, en temas de seguridad fronteriza, en la alineación política contra los rivales de EE.UU. En la región, tiende a aumentar exponencialmente cuando el tío Sam está ocupado enseñando los músculos en otro continente. Si la economía global se tambalea por la tensión en el Medio Oriente, la presión para que México se integre aún más a las cadenas de suministro norteamericanas, bajo las condiciones que imponga Washington, será brutal. Si la seguridad se convierte en la prioridad número 1, la militarización de la agenda bilateral se acelerará. No podemos ser ingenuos. La geopolítica es un sistema de vasos comunicantes. La presión que se aplica allá termina saliendo por algún lado, y muchas veces ese lado es nuestra frontera. Para cerrar este análisis, quiero dejar algo muy claro. Lo que hemos descompuesto hoy, los hechos del despliegue, el contexto de la debilidad interna iraní, la contradicción entre la retórica defensiva y la capacidad ofensiva de Estados Unidos, y los posibles escenarios, no es una historia con un final cerrado. Esto se está desarrollando mientras hablo. No les estoy dando una conclusión definitiva porque no la hay. Vivimos en tiempos de incertidumbre líquida. Lo que hoy es una demostración de fuerza, mañana puede ser el preludio de un desastre, o, cínicamente, el preludio de un nuevo acuerdo secreto donde se reparten influencias a espaldas del mundo. Lo que sí quiero enfatizar es que el hecho bruto ocurrió. El USS Abraham Lincoln está ahí. Y la interpretación de ese hecho es fundamental. No podemos tragarnos la versión oficial simplificada. Tenemos que entender que estamos ante una partida de póker con apuestas nucleares, donde la intimidación es la moneda de cambio principal. Mantengan los ojos abiertos. No se queden con el titular escandaloso. Pregúntense siempre quién gana con la tensión, quién pierde con la inestabilidad y qué precio vamos a pagar los que estamos lejos del teatro de operaciones, pero peligrosamente cerca del centro de poder, que decide mover las piezas. Esto no ha terminado. Apenas está empezando una nueva fase de presión global, y más nos vale estar atentos para entender cómo nos van a querer cobrar la factura.